Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les traigo un video completamente distinto a todo lo que he hecho acá en el canal, y es que no les traigo ninguna obra en particular para presentarles o analizar, sino que les quiero tratar un tema que considero importante y que me ha ido llamando la atención en el último tiempo, y que creo que, si bien se puede aplicar a toda la literatura en general, es específicamente importante cuando nos referimos a literatura japonesa, y aún más si es que es literatura japonesa clásica. Y he querido titular este libro como Leamos lento. Siempre ha existido esta suerte de temor de que los libros o la literatura en general desaparezcan y sean reemplazados por otro medio. En la actualidad, por ejemplo, existe este temor de que los libros digitales acaben con los libros físicos, y ya llevamos un par de decenas de libros digitales, por lo menos popularmente conocidos, me refiero, existían tal vez desde un poco antes, y se ha demostrado que claramente los libros digitales no van a acabar con los libros físicos, que al contrario se complementan. Muchas veces uno lee un libro digital y se le llama muchísimo la atención, después lo compra físico y etcétera. Pero también existe esto de si las nuevas generaciones van a leer o no van a leer, y hemos visto de que ha surgido toda una nueva generación de jóvenes que utilizan precisamente las redes sociales para hablar de libros. Está la comunidad de Booktube, está también la comunidad de Bookstagram, y donde tenemos gente joven que habla de libros, que recomienda libros, tanto libros contemporáneos como libros clásicos también. Y dentro de la literatura mundial, por supuesto, la literatura japonesa tiene su nicho de creadores de contenido que se dedican a difundirla. Entonces, una vez más, creo que podemos dejar tranquilos nuestros temores de que los jóvenes no van a leer, y porque sí lo hacen. Pero lo que sí me ha llamado la atención es de que se ha ido generando en el tiempo, en estas comunidades, una suerte de carrera, por decirlo de alguna manera, carrera de velocidad, de distancia, por quien lee más libros. Específicamente, esta carrera, como digo, por leer más libros, creo que puede afectar nuestro disfrute hasta cierto punto, pero más importante, nuestra comprensión del texto. Porque estamos enfocados en cantidad versus calidad. Y no me estoy refiriendo necesariamente a la calidad del libro, a que la gente que lee mucho lea malos libros. No se trata de eso. Una persona que lee mucho puede leer libros fantásticos. Pero evidentemente, cuando está enfocado en terminemos pronto este libro para poder leer otro, y decir a fin de mes que leí X cantidad de libros en este mes, probablemente muchos de esos libros los leyó a la pasada, por decirlo de alguna manera. Hubo menos momentos de dejar que el cerebro reflexione, y tampoco tiene que ver con la capacidad analítica de cada persona. Yo sé que muchos dirán, yo puedo leer rápido y entenderlo. Yo personalmente leo muy rápido. Toda la vida lo he hecho así, tengo esa capacidad, y eso también significa que leo muchos libros. Y los entiendo, no es que por leer rápido no los entienda, pero yo también releo mucho, vuelvo a leer. Tengo libros que llevo leyendo desde que los leí en mi adolescencia, los debo haber leído más de 100 veces. Y cada vez que uno los releía, encontraba algo nuevo, encontraba algo que uno no había notado antes, que no había analizado antes. Y ese es el foco que quiero poner en el video de esta semana. Por ejemplo, he notado muchas veces que cuando uno ve estos creadores de contenido y analizan un libro que yo también he leído, dicen, pero me habría encantado que el autor tratara este tema. Y yo digo, pero si el autor sí trataba ese tema.
o me habría encantado que saliera tal contexto en el libro. Yo digo, pero si eso era tratado en el libro. Y ahí uno se cuestiona, ¿se dieron el tiempo suficiente con el libro para decantarlo? No necesariamente en leerlo, porque a veces no se trata de el periodo que uno pasa leyendo el libro, sino el periodo entre la lectura o incluso el periodo posterior a la lectura en el cual uno analiza lo que leyó, uno piensa en lo que lee. Pasa, por ejemplo, muchísimo en la poesía. En las traducciones que yo he publicado de poesía clásica, los poemas japoneses clásicos son muy cortos. El tanka tiene 31 sonidos, el haiku tiene 17. Entonces, muchas veces uno se encuentra con gente que le dice, yo leí tu libro en una tarde. Sí, bonitos los poemas, pero les faltaba profundidad. En cambio, uno se encuentra con alumnos, por ejemplo, de mis talleres de literatura, que me dicen, me encantó un poema en específico y lo copié en mi cuaderno y se lo dediqué a alguien y vi cuál era la biografía del autor y pensé en el periodo histórico en el que lo escribió y me fijé en la palabra y leí la nota al pie de página y encontré que el poema era increíble. Y entonces uno ve estas dos opiniones, por supuesto, más allá de lo que podemos dejar abierto al gusto personal de cada persona, pero también uno se cuestiona, en un caso hubo un análisis, hubo un tiempo, hubo una pausa con el poema y en el otro hubo un consumo rapidísimo para decir, leí el libro. Y es por esto que quiero contribuir con mi granito de arena a esto de leamos lento. O también podemos verlo como releamos. Yo a los alumnos siempre les recomiendo un libro, uno no lo lee una vez, un libro uno lo lee una y otra vez, lee distintas traducciones, si es que hay distintas traducciones disponibles, y siempre uno va a ir encontrando nuevas cosas en el libro, sobre todo cuando es literatura antigua, literatura clásica, porque ahí tenemos un contexto histórico distinto, un contexto social distinto, un contexto que no existe en la época en la que uno vive y por lo tanto no es solo que uno lea lo que está pasando en el libro, el plot, lo que sucede, la acción, sino que también hay que ver eso en el contexto histórico que sucedía en la época en la que fue escrito el libro o en la que está basado el libro, qué cambios sociales hubieron, cómo se portaba la gente en esa época versus cómo nos portamos hoy día, y todo eso influye en la lectura que estamos teniendo y por supuesto lo tenemos que considerar al leerlo, y eso significa que nos tenemos que dar un momentito para analizarlo con esa perspectiva. Y por lo tanto no es que hoy día les esté tratando de decir no lean, lean menos, no, lean lento. Pueden leer la misma cantidad de libros que leen siempre, pero léanlos más lentos. No vayan en esta carrera por cuántos libros logro terminar de leer a fin de mes. O lean rápido, pero vuelvan a leer el texto. Si ya lo leyeron hace una semana, relean ciertos pasajes. Las antologías poéticas en específico, no se las lean. Una antología poética no es una obra en prosa, no es una historia que ustedes tienen que saber qué sucede al final. Vayan leyéndolas de a poquitos, lean algunos poemas un día y dejen otros poemas para otro día. Dejen que el poema se asiente en su cerebro, se asiente en su alma, pueda conversar con sus experiencias personales, pueda encontrar alguna conexión con experiencias pasadas que ustedes han tenido en su vida y que les va a permitir conectar con ese poema y con ese poeta que escribió hace mucho tiempo, tal vez de un tema similar, pero con otras palabras. Y creo que van a poder disfrutar muchísimo más sus lecturas, muchísimo más sus poemas, si se dan ese tiempo y leen más lento. Bien, espero les haya gustado este video completamente distinto que quise traerles esta semana.
Déjenme sus comentarios, por supuesto, qué opinan ustedes. Ustedes son lectores rápidos, son lectores lentos, les gusta releer. Yo personalmente soy una gran relectora, como les dije, todo lo releo, así sea una novela romántica como una obra clásica de hace un milenio, todo lo releo muchísimas veces. Puedo releerlo completo, de tapa a tapa, o puedo releer ciertas secciones, así que cuéntenme si ustedes también lo hacen, cuéntenme también cuántos libros leen al mes, o si es que ustedes no llevan la cuenta y simplemente leen lo que leen. Si les gustó este video, déjenme su like, compártanlo por supuesto, y nos vemos la próxima semana con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.